Hola, ¿qué tal a todos? A partir de este video vamos a estar viendo los problemas de geometría que venían en el examen de la etapa zona. Ya saben, aquí vamos a estar viendo los problemas que venían en el examen de cuarto de primaria y en el de quinto de primaria. Así que ya iniciando con lo que es el examen, veamos el primer problema de cuarto. El perímetro del cuadrado más grande mide 24. Si todas sus esquinas tienen triángulos isósceles con un perímetro de 11, ¿cuál es el perímetro del cuadrado rojo? Aquí antes que nada, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque como ven, aquí en el problema nos están mencionando lo que son los triángulos isósceles. Por eso, antes de comenzar a ver cómo se resolvió el problema, me interesa el ver los diferentes tipos de triángulos que existen. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de triángulos que existen, pero eso sí, quiero aclarar primero que esto es con respecto a sus lados, porque si nos ponemos a ver todos los tipos de triángulos que existen, pues son muchos, y a mí solo me interesa ver estos de aquí. Por lo que con respecto a sus lados, tenemos los siguientes triángulos, que son los triángulos equiláteros, los isósceles y los escalenos. Bueno, aquí estamos viendo los nombres, pero a nosotros lo que nos interesa es saber de qué se trata cada uno. Bueno, las características de cada uno de estos triángulos. Entonces, empezando por un triángulo equilátero, los triángulos equiláteros son todos aquellos triángulos que tienen todos sus lados iguales. Entonces, si nos dicen que un triángulo equilátero tiene lado 1, entonces todos sus lados van a ser igual a 1, porque dijimos, todos sus lados son iguales. Ahora los triángulos isósceles, que son los que nos vienen mencionando a nosotros en el problema. Estos son aquellos que tienen dos de sus lados iguales, dos de sus lados iguales. Entonces, podríamos decir que este triángulo tiene estos dos lados iguales y el otro lo tiene diferente. De eso se trata esto. Entonces, luego con el siguiente triángulo serían los triángulos escalenos y aquí tienen todos sus lados distintos. Entonces, como les digo, este solo es un pequeño paréntesis para que quede claro de qué se trata cada uno, por si alguien no los conocía. Ya saben, triángulo equilátero, todos sus lados iguales. Isósceles tiene dos de sus lados iguales. Y un triángulo escaleno tiene todos sus lados distintos. Bueno, ahora sí, una vez viendo esto, vamos a pasar al problema. Veamos que el perímetro del cuadrado más grande es 24. Entonces, vamos a sacar cuánto mide su lado. Sabemos que para sacar el perímetro de una figura, se suma lado más lado más lado. Y como los lados de un cuadrado son todos iguales, es como si estuviéramos sumando la medida de un lado 4 veces. Este lado que es igual, este lado que es igual, este lado que es igual y este lado que es igual. Entonces estamos sumando 4 veces la medida del lado, es decir, 4 por lo que mide el lado. ¿Y cuánto dijimos que era el perímetro? Es igual a 24. Entonces, ¿cuánto va a medir el lado del cuadrado? Si nos ponemos a hacer cálculos, vemos que 4 por 6 es igual a 24, por lo que el lado del cuadrado es igual a 6, bueno, del cuadrado más grande, y vemos 6 más 6 más 6 más 6 nos da 24. Bueno, ya teniendo la medida del cuadrado más grande, ahora fijémonos en algo. Veamos que estos dos triangulitos, veamos algo. Veamos que estos dos triangulitos me están dividiendo al lado en dos partes iguales. Es decir, me lo están dividiendo en esta parte de aquí
y en esta parte de acá. Entonces, si me están dividiendo al lado en dos partes iguales, ¿cuánto va a medir esto? ¿Cuánto es la mitad de 6? Es 3. Entonces, estos van a medir 3. Y aquí es donde entra lo que tenemos de que los triángulos son isósceles. Si los triángulos son isósceles, entonces este lado es igual a este otro lado. Entonces, si este lado mide 3, entonces este lado también va a medir 3. Voy a dibujarlo aquí. Y tenemos, si este lado mide 3 y este lado mide 3, y aparte tenemos que el perímetro es 11, ¿cuánto va a medir este lado de aquí? Pues sumemos 3 más 3 más lo que no conocemos es igual a 3 más 3 más lo que no conocemos es igual a 11. 3 más 3, 6. Entonces, ¿qué número sumado con 6 nos da 11? Haciendo cuentas, vemos que 6 más 5 es igual a 11. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el lado del cuadrado rojo? El lado del cuadrado rojo va a medir 5. Y ahora lo que queremos es sacar el perímetro del cuadrado. Entonces, si el lado del cuadrado mide 5, ¿cuánto va a medir su perímetro? Pues sumamos 5 más 5 más 5 más 5. Esto nos va a dar en total 20. Por lo que el perímetro del cuadrado es igual a 20 y esta es nuestra respuesta correcta. El cual es el siguiente. La altura de la siguiente figura es 10 y su largo es 8. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Como ven, aquí nos están especificando pues que es el perímetro, el cual nosotros ya sabemos que es la suma de las medidas de sus lados. Y aquí nosotros nos pudimos haber confundido o atorado, por así decirlo, porque no nos están dando la medida de ningún lado. Es decir, no nos están dando cuánto mide esto, o esto, o esto. Entonces nos pudimos haber confundido o nos hubiéramos quedado sin saber qué hacer. Pero aquí fijémonos en algo. Nos están diciendo que la altura en total es 10, ¿sí? Y ahora fijémonos en estos lados de acá. Veamos que si sumamos este lado de acá más este lado de aquí más este lado de acá, pues en total nos va a dar 10. Voy a borrar esto de aquí para tener más espacio. Borré más la figura. Es decir, si sumamos este pedacito de aquí, más este de aquí, más este de aquí, nos tiene que dar la altura de la figura. Digamos, bueno, aquí tenemos la altura de la figura. Y pues ya, si digamos que movemos esto para acá, bueno, hagamos con que está derecho. En total la suma de estos tres lados nos tiene que dar 10. ¿Sí se entendió? Y lo mismo con los de este lado de acá. Es decir, este pedacito de aquí más este pedacito de aquí me tienen que dar la altura de la figura. Es decir, si sumamos este cachito de aquí y este cachito de acá, también me va a estar dando 10. Entonces, los lados que están en vertical, o sea, estos que estuvimos contando, la suma, ¿cuánto va a ser? Dijimos que la suma de estos es 10 y la suma de estos es 10. Entonces, 10 más 10, pues llevamos 20 en la suma. Ahora veamos estos de acá. Veamos que aquí sí nos están diciendo que mide 8. Entonces, pues esto le podemos ya sumar 8. Y ahora con estos de aquí arriba, no nos están dando su medida, pero podemos ver que si sumamos este ladito de acá, bueno, déjenlo pongo por aquí abajo, este ladito de aquí, más este ladito de acá, más esto de acá, más esto de acá, me van a dar en total el largo.
si movemos esto para aquí abajo, otra vez hagamos con que está derecha la línea, si lo movemos para aquí abajo, vamos a ver que su suma es igual a 8. Entonces, vamos a sumarlo también, 8. Ahora vamos a hacer la suma de todos los lados. Ya teníamos 20 de estos de acá, más 8 de esto de aquí, más 8 de la suma de estos de acá. Por lo tanto, el perímetro total de la figura va a ser igual a 36. Y ya, ese es el resultado, la respuesta del problema 2. Ahora vamos a pasar al problema 3, en el cual dice: en el rancho de Don Luis hay 2 corrales. Uno tiene forma de triángulo equilátero. ¿Qué dijimos que era un triángulo equilátero? Pues es aquel que tiene todos sus lados iguales. Y uno en forma de cuadrado. Si el lado del cuadrado es igual a 2/3 partes del lado del triángulo y el lado del triángulo es igual a 9, ¿cuál es la diferencia entre los dos perímetros? Aquí, para que nos sirva de apoyo, vamos a dibujar las figuras. Este es nuestro triángulo, digamos que es un triángulo así bonito, equilátero, y aquí tenemos nuestro cuadrado. Nos dice que el lado del triángulo es igual a 9. Como es equilátero, todos sus lados miden 9. Y ahora, para el lado del cuadrado, nos dice que es 2/3 partes. Entonces, ¿cómo vamos a sacarlo? Veamos que 1/3 parte es como si estuviéramos dividiendo este pedazo en 3, ¿no? En 3/3 partes. Es decir, si este lado medía 9, si lo dividimos entre 3, este pedazo va a ser 3 y este 3. Y como el lado del cuadrado es igual a 2/3 partes, es decir, a 2 cachitos de aquí, entonces, ¿cuánto va a medir? Si 1/3 parte es 3, entonces 2/3 partes va a ser igual a 6. Por lo tanto, el lado del cuadrado va a ser igual a 6. Ok, ahora sí ya tenemos la medida de los lados de las figuras. El problema ya nos daba que el lado del cuadrado medía... El lado del triángulo medía 9 y nosotros encontramos que el área del cuadrado, el lado del cuadrado es igual a 6. Ahora nos están pidiendo la diferencia entre los dos perímetros, entonces hay que sacar el perímetro de cada uno. Como en un triángulo equilátero todos sus lados son iguales, entonces todos miden 9 y hacemos la suma. 9 más 9 más 9, o 9 por 3, 27. Y en el cuadrado, 6 más 6 más 6 más 6, o 6 por 4, nos va a dar como resultado 24. Ahora veamos su diferencia. A 27, que es el área del triángulo, vamos a restarle el área del el perímetro del cuadrado. Entonces su diferencia es 3, por lo que esta era la respuesta correcta. Y así vamos a terminar con nuestra primera parte de los problemas de geometría. Ya en la siguiente parte vamos a ver los problemas que nos faltan de esta etapa y pues es todo. Gracias.